Hola, buenos días, bienvenidos. ¿Se escucha? Hola, profe, buen día, sí se escucha. Perfecto, gracias. Se escucha Buen perfecto. día. Ahora empezamos. Bueno, mi nombre es Guillermo Lanís. Estamos en Contabilidad Plan 2003 de las dos licenciaturas. La materia tiene dos clases semanales de teoría. Una teoría es la comisión de los miércoles a la noche, 20 horas, y la otra comisión es los días viernes a las 10 de la mañana. Y luego están cada uno de ustedes en las comisiones de trabajos prácticos de acuerdo a los horarios que cada uno de ellos, ustedes haya elegido.
Por carácter de excepción tenemos esta clase de hoy para empezar ya con teoría, cosa de que vamos con algunos elementos cuando empecemos a cursar o a ver los trabajos prácticos. Por eso es que tenemos esta clase en particular por hoy martes. El viernes tenemos la clase normal y de ahí en más seguimos todas nuestras clases de los viernes a la mañana a las 10 o los miércoles a horas 20. Es decir, que mañana tienen una clase los que van en turno de noche y el viernes a la mañana. ¿Cómo vamos a trabajar? Fundamentalmente tenemos con todo el contacto que vamos a ir subiendo la información que se va a ir manejando con respecto a plazos, horarios, contenido de la materia, lo van a buscar en la plataforma Moodle. Ahí en la plataforma están los horarios, está el programa de la materia, ahí van a ir viendo los prácticos, ahí van a ir resolviendo los prácticos. Por eso es que es importante tener acceso permanentemente a la plataforma, ya que toda la información va a circular por allí. Brevemente, la materia para las condiciones del cursado. Ustedes tienen que ir haciendo los prácticos. Los prácticos son 2 veces por semana. Todas las comisiones tienen 2 clases por semana y ahí lo van resolviendo. Y en cada uno de esos prácticos hay fechas para que los prácticos ustedes los suban a la plataforma. Y esa es la condición que tienen que tener ustedes con respecto a los prácticos para al momento de rendir los exámenes parciales. O sea que si no has ido subiendo los prácticos, no vas a poder rendir los parciales. La fecha te lo van a ir dando en cada una de las comisiones de trabajos prácticos. Con respecto a la materia, tiene 3 exámenes parciales en la fecha que ya están en la plataforma, con sus respectivos recuperatorios. Y también tienes, como si ya han cursado de introducción, tienen la posibilidad de el cursado vía promoción. Aquellos estudiantes que hayan sacado 6 o más en los parciales pueden tener acceso al régimen de promoción. La materia, cuando ustedes entren a la plataforma, van a ir viendo ahí que las clases, las clases teóricas, digamos, ahí ya están cargadas. Eso quiere decir que en las clases, entre comillas, que nosotros vamos a ir desarrollando a través los miércoles o los viernes, no es un desarrollo total de los temas de esa clase y de esa unidad. ¿Por qué no? ¿Me esperen un minutito? ¿Por qué no es el desarrollo de las clases? Porque las clases, cada una de las unidades, ya están grabadas en la plataforma, por unidad. Entonces, el trabajo que deben hacer ustedes con respecto a la teoría es ir recorriendo las unidades de acuerdo a cómo están en la plataforma, en el orden que le vamos a ir indicando. Es decir, que la clase completa de la unidad con respecto a los contenidos teóricos ya están en la plataforma para que ustedes accedan a las clases y ahí van a ir desarrollando. Lo que nosotros hacemos acá es ir un poco redondeando algunos de los conceptos que se van a ir viendo en las clases teóricas, es decir, que no hacemos el desarrollo completo. Reitero, el desarrollo completo de los contenidos de la materia están en las clases grabadas que ya están en la plataforma. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es ir viendo algunos aspectos como para redondear parte conceptual y, por supuesto, las dudas que vayan saliendo. Entonces, ustedes van a tener ahí en la plataforma esas clases grabadas. Aparte de la clase teórica, esta que estamos diciendo, miércoles a la noche o el viernes a la mañana, hay una clase de consulta que también la van a consultar en la plataforma, en las 2 comisiones, cuál es el horario. Esa clase de consulta sirve para ir viendo aspectos de contenidos teóricos. Si bien la materia la vamos llevando con desarrollo de contenidos teóricos y también ustedes la van llevando en paralelo con el desarrollo de los trabajos prácticos, es importante ir vinculando ambas partes, así entre comillas, lo que es teoría y lo que es práctica, porque eso te va a dar idea de lo que es el contenido de la materia. Nosotros este año estamos haciendo un desarrollo de los contenidos teóricos distinto a la secuencia que tiene el programa. La materia tiene 10 unidades. En esas 10 unidades vamos viendo todo el contenido de la materia.
nosotros vamos a empezar, y eso lo vamos a empezar ahora nomás, a ver contenidos de la unidad que está vinculada a los primeros trabajos prácticos que ustedes van a ir viendo. La idea es ir viendo los contenidos teóricos en simultáneo con los contenidos prácticos. Por eso es que no seguimos la secuencia del programa en cuanto al desarrollo de las temáticas, sino que vamos dándole el enfoque en paralelo, lo que es teoría y lo que es práctica. En esta clase, como es un poco de presentación y un poco para empezar a desarrollar, para que los chicos que tengan ya clases esta tarde o mañana con estas unidades, ya tengamos idea de algunos conceptos que es importante manejarlos. A partir de la clase de mañana, miércoles, lo que vengan al turno noche, o el viernes que vienen al turno de la mañana, ahí ya vamos a ver otra dinámica en cuanto al desarrollo de estas clases, en donde sí buscamos en lo posible participación de ustedes y un par de aspectos operativos, que eso ya lo vamos a ir charlando en las clases. Hoy quizás me van a escuchar un poco bastante a mí en cuanto al contenido, pero en las clases siguientes es importante la participación que van a tener ustedes en estos contenidos. ¿Ok? Por eso es que quizás hoy no tenga, como somos muchos, ¿cuántos somos? Más de 200. Por ahí, si ustedes escriben el chat, no tengo la posibilidad física de ir rastreando lo que se van colocando en el chat, pero ya a partir de la clase que viene ya nos organizamos para ir teniendo esta comunicación en paralelo. En síntesis, toda la información, plataforma. Hay dudas en la plataforma, van contestando o van haciendo las consultas por mail. Hasta ayer, hoy ya no tuve tiempo de responder, tenía algunas consultas, pero las consultas es cuando hay alguna duda. Si un compañero me dice a qué hora son las clases, no te voy a responder porque los horarios ya están en la plataforma. Por eso esa información la tienes cargada ahí. ¿Está bien? ¿Qué se dicta o cuáles son los prácticos? Todo lo que sea información. Primero, fíjate en la plataforma si está ahí y después a cada uno de tus profesores de trabajo práctico le vas haciendo las consultas vinculadas a los prácticos y acá vemos las consultas vinculadas a teoría. Bien, ¿alguna duda en particular, alguna pregunta? No por chat, porque reitero, no tengo, se me hace complicado ver las dos cosas. Si alguien quiere abrir el micrófono y alguna duda en particular, así empezamos con el desarrollo de los temas. Profe, Y te escucho. buenos días. Hola, ¿cómo estás? Yo quería saber si el horario, por ejemplo, de las clases que acabo de decir, son para los chicos de todas las comisiones o para alguna comisión en específico. Porque, por No, ejemplo, cuando yo me inscribí, se supone que me inscribí en la comisión 1 o 2, creo, y según los horarios que había visto, de teoría eran miércoles y viernes, los viernes de día 12 y los miércoles de 8 a 10 de la noche. El que estamos hablando, ¿que no? exactamente, exactamente. Estos horarios son dos comisiones de teoría nada más. Vos eliges o vienes en la teoría de la noche el miércoles a horas 20 o el viernes a horas 10. Ustedes eligen, ahí no hay, a diferencia de las comisiones de Y, trabajo práctico, que si vos te inscribiste en la comisión 4 tenés que cursar y tenés que ir ese día a esa comisión, nada más. En cambio, en teoría, ah, tenés estas dos opciones nada más, ¿sí? No hay inscripción por comisión, sino que tienes que ver en tu horario, tanto el miércoles a la noche o el viernes a la mañana, las clases son las mismas, o sea que tenés que elegir una sí. u otra, no tenés que ir dos veces, ¿sí? En Ok. síntesis, ¿ok? En la Ok, semana vos ok. tenés tres clases. Dos son Ok, de ok. teoría, son dos de teoría en la comisión Sí. que te has inscrito, perdón, Dos dos de son de práctica. práctica en la Sí. comisión que te hayas inscrito y una es de teoría. Elegirás o Ok. miércoles a la noche o viernes a la mañana. Ah, perfecto. Muchas ¿Ok? gracias, profesor. Dale. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada? ¿Ninguna consulta en particular? Profe, esta semana ya empezamos con los trabajos prácticos. Sí, hoy a la tarde tienen las comisiones que tienen los martes y mañana tienen las comisiones de los miércoles. Esta semana empiezan ya los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos ya están en la plataforma, o sea que ya pueden tener acceso ustedes de acuerdo a las comisiones para ir viendo. De paso, ya que hiciste el comentario, debemos habituarnos tanto a las teorías como a las prácticas a ir viendo los trabajos antes de las clases.
una cosa es que vos lo hagas cuando estén dando las clases, que por ahí lo podés entender o no, y otra cosa que ya lo has visto antes, te facilita mucho el armar el armar el conocimiento, porque al haber visto antes, te facilita, digamos, a entender muchas cosas que tenés en el práctico. Distinto a que venga como hoy, por ejemplo. Hoy alguien vio algo, nada, porque no tenemos forma. En consecuencia, todo lo que vas viendo, algunos aspectos es probable que lo tengas claro y en otros vas a tener dudas. Cuanto más te anticipes al desarrollo de los contenidos, tanto en las clases prácticas como teóricas, te va a facilitar mucho el aprendizaje. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿todas las clases quedan grabadas? Eh, Acá ahora estamos transmitiendo por YouTube. Grabadas, creería que no, porque reitero lo que dije al comienzo. Este no es el desarrollo total del tema de la clase. Por eso que están las clases que ya están grabadas en la plataforma. Ahí tenéis que hacer foco, porque ahí está todo el contenido entero de la unidad. ¿Está bien? Ahí está completito. Esas Ok, clasecitas muchas gracias. no te deben llevar más de, qué sé yo, media hora, 20 minutos, media hora, no es más de eso. Entonces, si vos te sentás a 20 minutos y le prestás atención, ahí tenés el contenido completito. En cambio, la que hacemos como estamos haciendo ahora es, en base a eso que vos ya viste, vas mejorando, vas aumentando el conocimiento, las dudas que puedas tener. Entonces, hacemos foco en esas clases que ya están grabadas y que vos las podés escuchar en tu casa en el momento que puedas, ¿ok? En cambio, acá vamos viendo algunos. No volvemos a repetir las clases que están ya grabadas. Ya están grabadas porque vamos a dar clase nuevo. ¿Estamos? Por eso es que cuando hacemos acá, al desarrollo, lo hacemos bastante más ágil. Buen día, profe. Yo tenía una Bueno, buen día. duda. Sí, dime. Anoche estuve viendo el primer trabajo práctico y quería consultarle por el material bibliográfico que aparece. ¿Es Sí, necesario que nosotros tengamos todo el material bibliográfico o podremos ver uno en específico? bien. Te anticipo la respuesta. De todos modos, lo que pregunta la compañera, cada uno de ustedes le pregunta al profe de trabajos prácticos, ¿sí? Recordemos que esto es cuestión de trabajos prácticos. Con respecto a la bibliografía, cada práctico tiene una bibliografía que está referenciada o a libros, textos, o a normativa, por ejemplo, Código Civil y Comercial o Ley de Sociedades, o en otros casos, material que está publicado por la cátedra y que está en la plataforma, ¿correcto? Entonces vos tenés esas opciones. Si vos me decís, y si yo tuviera que comprar, entre comillas, un libro, yo te diría que vamos siguiendo, si vos, lo que dije recién, si vos vas y ves todo el contenido de la clase en la clase grabada, ahí tenés el grueso del tema desarrollado. Y después de ahí, en cada caso puntual, en cada práctico, eso consultarlo con tu profe de trabajos prácticos para que él puntualmente te diga ese punto donde lo podés encontrar. Porque por ahí, en cada práctico debe haber 1, 2, 3, 4 bibliografías completas. ¿Estamos? De Claro. esos, el profe, cuando tengas duda, le preguntas a tu profe de trabajo práctico, este tema que está acá, ¿a dónde de la bibliografía citada? Lo puedo consultar y ahí el profe te va a orientar. ¿Ok? Bien, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos? Buen día, profe. Sí, hola, buen día. ¿Es un trabajo práctico por unidad? Algunos sí y otros no. No es necesariamente, porque recién dije que la materia tiene 10 unidades y tenemos 15 trabajos prácticos, ¿ok? O sea que es probable que haya algunos trabajos prácticos o algunas unidades que tengan más trabajos prácticos que otros, y al revés, hay algunas unidades que quizás no tengan trabajos prácticos específicos, ¿sí? No va. Gracias. ¿Estamos? Vale. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, están preguntando a los chicos en el chat si sabe Ah, si vuelven a la presencialidad. el tema presencialidad, yo te diría que en este cuatrimestre, nosotros que somos clase numerosa, es altamente probable que no. Es probable que nosotros vamos a empezar y terminar el cuatrimestre allá por la primera semana de diciembre en forma virtual, porque somos muchos. ¿Te imaginas? Hoy somos 200. El único lugar físico en la universidad que podemos entrar a 200 hasta ahí con el tema protocolo es el anfiteatro El Grande.
Y ese anfiteatro hoy no está disponible por cuestiones de protocolo sanitario. O sea, nosotros vamos a empezar y vamos a terminar. El año que viene, no lo sé. Exámenes finales por ahora, seguimos en virtualidad y eso lo veremos sobre la marcha. Entonces, presencialidad este año, o sea, estimo que no, y es altamente probable que no. De todos modos, le estaremos avisando, ¿ok? Bien, gracias. Bueno, a ustedes. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos? Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy, eso lo anotemos para que vean, busquen en la plataforma Moodle, en Contabilidad 1 Plan 2019. Ahí están, como decía recién, las clases que ya están grabadas, ¿correcto? En esas clases que ya están grabadas, espérenme un minutito, van a buscar las clases referidas a la unidad número 4 del programa. ¿Ok? Unidad número 4 del programa. Entonces después, a la tarde, esta noche, bajan, entran a la plataforma y van a ver unidad número 4. Empezamos esa unidad número 4, que es la referida a patrimonio. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? En esta unidad vamos a ver el concepto de lo que es patrimonio de una entidad, cuáles son los elementos patrimoniales y cuáles son las variaciones de esos elementos patrimoniales para luego llegar al final de la unidad al desarrollo de una ecuación patrimonial, que es la clave para todo el proceso de registración. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esta materia? En esta materia analizamos qué es la contabilidad, cuál es el objeto de estudio de la contabilidad y cómo se realiza la registración de las operaciones que realizan las entidades, y al final de la etapa de esta materia, vamos a conocer cuáles son los informes que genera la contabilidad de las organizaciones. Y esos informes, el insumo que vos vas a tener, ya sea que estés en la licenciatura de Administración o la de Economía, dependerá cuál de las carreras estés cursando. Esos informes son los que luego vas a utilizar para darle otros usos u otras aplicaciones. Nosotros en esta materia lo que hacemos es recorrer ese proceso que realizan las organizaciones para llegar a emitir informes contables. Y después esos informes contables los vas a utilizar para distintos aspectos, que eso ya lo verás luego en las otras materias de la carrera. Eso es lo que nosotros hacemos básicamente. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, y bueno, cuando nosotros hablamos de contabilidad, si nosotros tuviéramos que darle una aproximación a lo que hace la disciplina, y es esto que te estoy comentando, la contabilidad lo que busca es procesar la información de los hechos y operaciones que realizan las organizaciones a los efectos de ver cómo impacta esos hechos y operaciones en su patrimonio, y que eso luego genere informes para las personas que tienen que decidir. Esto que yo te lo doy a modo de anticipo, luego lo vamos a desarrollar un poco más in extenso en cuanto al concepto, pero esa es la primera idea que nosotros tenemos de contabilidad. Ayuda a procesar los hechos y operaciones, ese impacto de esos hechos y operaciones en el patrimonio, y eso me va a permitir generar un informe para tomar decisiones. Eso es, en forma bastante sintética, lo que hacemos. Para hacer eso, es lo que nosotros empezamos estudiando hoy, justamente el concepto de patrimonio. Y cuando nosotros hablamos del concepto de patrimonio, lo primero que nos presentamos y referimos son cuáles son los elementos que componen el patrimonio de una persona. La primera pregunta que les hago, ¿sabemos cuáles son los tipos de personas que tenemos en la legislación argentina? ¿Tipos de personas? Personas físicas y personas jurídicas. Perfecto. Y ahí te hago un pequeño pulido. Las personas físicas, que antes le llamaban personas físicas, con la modificación del código de hace poquitos años, le llaman personas humanas, pero es lo mismo que me dijiste. Entonces, las personas las dividimos en humanas y en personas jurídicas, ¿correcto? Bien. Entonces, ese es el concepto genérico de persona. Bien.
Aspectos vinculados al tema legal de esto lo vas a ver en los derechos. Bien, tres personas humanas y personas jurídicas. Tanto unas como otras tienen su patrimonio, ¿correcto? Y tienen muchos aspectos en común, muchos aspectos en común. La persona humana, que somos todos nosotros, tenemos un nombre. Las jurídicas también tienen un nombre. Nosotros como personas humanas nacimos y nos dieron un certificado de nacimiento. Perfecto. Las jurídicas también en algún momento las crearon y le dieron un certificado de nacimiento, entre comillas, y eso le da entidad. Es decir, las reconoce la normativa jurídica nacional como personas. Y esas personas tienen o pueden tener su patrimonio. Nosotros, como personas humanas, tenemos nuestro patrimonio personal. Aunque yo tenga esta lapicera, exagerando la expresión, bueno, esto es mi patrimonio, capaz que tengo un escritorio, capaz que tengo una mesa o lo que fuese. Esos son los patrimonios de las personas humanas, es decir, los bienes que nosotros utilizamos con nuestra familia en nuestra vida diaria. Y las personas jurídicas, que pueden ser personas jurídicas públicas y pueden ser personas jurídicas privadas. Eso también, como estamos empezando por el número 4, luego vamos a ir puliendo algunos aspectos. Pero nosotros sepamos de entrada que tenemos estos dos tipos de personas, o pública o privada. Y nosotros hacemos hincapié en las contabilidades en la privada. ¿Eso quiere decir que las personas públicas no realizan contabilidad? No, todas hacen contabilidad, tanto las públicas como las privadas. ¿Está bien? Nosotros nos paramos entonces en las privadas. Y ejemplos, ¿alguien tiene algunos ejemplos de personas jurídicas privadas? Yo te pregunto, bueno, decime, a ver qué persona jurídica privada me puedes dar como ejemplo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pondrías? Coca-Cola, por ejemplo. Por ejemplo, la empresa embotelladora de gaseosas con una marca Coca-Cola. Perfecto. Otra. Mercado Libre. Mercado Libre, que es una empresa que la tenés constituida bajo una forma jurídica que actúa en plataformas web. Perfecto. Otras. McDonald's. Carrefour. Bien, hasta ahí me paro. Todas las que me comentaste son personas jurídicas privadas. Perfecto. Son organizaciones, que eso lo has visto en principios de administración. Ahora, todas estas organizaciones tienen una particularidad. Son empresas. ¿Ok? Pero hay otras organizaciones que también son privadas, pero no son empresas. ¿Qué se te ocurre? Sin fines de lucro. Iglesias no católicas. Exacto, sin fines de lucro. Por ejemplo, Fundaciones. fundaciones, genial, asociaciones, ¿correcto? Entonces, estas ONG. entidades... Las iglesias. Perfecto. Todas estas entidades son privadas. Son privadas. Y también deben hacer contabilidad. También ya vamos a ver en su momento quiénes están obligados a hacer contabilidad. Entonces, ahí estamos paraditos. Personas jurídicas privadas, fundamentalmente, tanto empresas, que son entidades en principio con fines de lucro, vamos a ampliar luego el concepto, y estas otras entidades que no tienen fines de lucro. Todas ellas, en principio, deberían hacer contabilidad. Ahora, hay un concepto. Si yo soy una persona humana, supongamos que yo soy una persona humana, yo tengo un trabajo en relación de dependencia, ¿correcto? Trabajo ya sea en una entidad privada, suponte una empresa, en un banco, o trabajo como en relación de dependencia en el sector público, nacional, provincial o municipal, en algún organismo. ¿Debo hacer contabilidad? Y ahí viene el concepto de lo que llamamos el ente contable. Nosotros tenemos un ente contable cuando tenemos una persona, un patrimonio y una actividad que esa persona ejerce en ese patrimonio. Si yo tengo soy empleado en relación de dependencia, mi fuente de ingreso es mi trabajo personal y por eso yo recibo mi sueldo. En cambio, ahí aparece el tema de la contabilidad. Si yo soy empleado en relación de dependencia, pero destino una parte del patrimonio que yo tengo, supongamos algunos bienes o supongamos plata que yo la tengo guardada, y decido constituir una entidad a los efectos de realizar una explotación económica, ahí aparece la contabilidad, en donde, y el concepto es patrimonio de afectación. Quiere decir que yo soy una persona que parte de mi patrimonio lo he afectado a esta otra actividad. Soy un empleado de relación de dependencia y de pronto decido comprarme un carro de choripán para vender los fines de semana en cualquier lugar de la ciudad, y para mí eso es un emprendimiento.
y lo hago con el objeto de generar una actividad económica y para ver si me va bien o me va mal. Entonces ahí separamos. Una cosa es el patrimonio personal que vos tienes en tu casa para uso de la familia y otra cosa es este patrimonio que vos lo estás afectando a una explotación comercial, ¿correcto? Eso es patrimonio de afectación de esa persona humana. Cuando hablamos de la persona jurídica, una persona jurídica tiene personas que lo componen. Por ejemplo, si yo tuviera una empresa constituida bajo sociedad, una empresa constituida bajo sociedad. ¿Conocen algunos, qué tipo de sociedades conocen? ¿Tienen alguna idea de algún tipo societario? Sociedad anónima. SRL, Anónima, ISR. perfecto. SRL. SRL, Que es responsabilidad limitada. perfecto. Esas son las más comunes. Yo te diría que el 90 y pico % de las empresas constituidas en Argentina o son SRL, que es muy cerca al total, y sociedades anónimas, una menor cantidad. Después hay varias otras sociedades que lo contempla la ley de sociedades. Sociedad colectiva, en comandita simple, comandita por acciones, pues son sociedades, entre comillas, raras, ¿viste? Pero vos tenemos estas dos gruesas. Cuando nosotros hablamos de cualquiera de estas, supongamos una SRL, y si esta SRL tiene un socio, tiene 3 socios, lo vamos a llamar socio A, B y C. Si yo tengo una SRL constituida por 3 socios, A, B y C, yo tengo en esta estructura 4 personas. 3 personas humanas que forman parte de la sociedad y la persona jurídica sociedad, en donde cada una de esas 4 personas, 3 humanas y una jurídica, cada una de ellas tiene su propio patrimonio y son independientes entre sí. Si yo soy Juancito, socio de este SRL, y yo, Juan, tengo el televisor en mi casa, el televisor es mío, no es ni de Pedro ni de Luis, ese es mi televisor de mi patrimonio personal. ¿Correcto? Ahora me paro en la sociedad. Si esa sociedad, formada por estos 3 socios, tiene un televisor, ese televisor no es ni del socio A, ni del socio B, ni del socio C, sino que es televisor de la sociedad. Ella es la titular de ese bien. Entonces vamos a decir, che, yo soy socio. Sí, sí, perfecto. Vos sos socio, vos participás en la sociedad. Pero el titular, el dueño del televisor, no sos vos, es la sociedad. Esto es lo que se llama el concepto de personalidad diferenciada, en donde cada una de las personas humanas tiene su propia personalidad y obviamente su patrimonio, y la persona jurídica su propia personalidad y su propio patrimonio independiente de los de cada socio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces ahí estamos haciendo esta distribución y esta distinción entre los patrimonios de las personas humanas y de las personas jurídicas que están compuestas por esas 3 personas humanas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, hasta ahí estamos. Entonces ahora entremos a ver un poco más en detalle. Estamos hablando de patrimonio. ¿Y qué componemos o qué compone el patrimonio? El patrimonio, tanto de las humanas como de las jurídicas, tiene 3 componentes. Lo que llamamos bienes, lo que llamamos derechos y lo que llamamos obligaciones. Bienes, derechos, obligaciones. Cuando hablamos de bienes, dame una idea de bienes. Yo digo los bienes. ¿Qué serían bienes? Inmuebles. Ajá, Muebles también. muebles. Materiales. ¿Qué más? Materiales y materiales. Perfecto, bien. Ahora, ¿qué es un bien? Objetos materiales o inmateriales Objetos materiales. que tienen valor económico. Perfecto. Objetos materiales o inmateriales que tienen un valor económico. En definitiva, sirven para satisfacer necesidades de las personas y tienen un componente económico. De todos esos bienes, tenemos una clasificación, la primera, que recién lo comentaron los compañeros, muebles e inmuebles. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como te dice el nombre, si es inmueble, es algo que está físicamente incorporado al piso, al suelo. Los muebles, que vos lo podés trasladar de un lugar a otro. Pero a eso
le vamos a anotar una clasificación que es muy importante desde la contabilidad. Los bienes que llamamos bienes de consumo, que son aquellos bienes que desaparecen al primer uso, eso se llaman bienes de consumo. Y después están aquellos otros bienes que no desaparecen al primer uso. Y esos son los que nos interesan y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando vos hables de bienes, tenés que tener muy claro que algunos desaparecen cuando vos lo usaste y hay otros que no. Yo tengo una hoja de papel. Una hoja de papel, fui a comprar una resma, que son 500 hojas. Cada vez que yo tomo la hoja de papel, mando a hacer una impresión a la impresora, ya se consumió la hoja. Salvo que después lo uso para borrador, la hoja ya está consumida. En cambio, si yo tengo este abrochador, que yo lo utilizo para abrochar hojitas, yo abrocho la hoja. Ahí está, abroché la hoja. ¿Y ya desapareció o lo puedo seguir usando el abrochador? Profe, es un bien Lo sigo fungible. usando. Entonces, fíjate cuál es la diferencia. Hay bienes que desaparecen al primer uso, que son los de consumo, y hay otros bienes que yo los sigo usando permanentemente. Cuando nosotros estamos hablando de los elementos que componen a los activos, los elementos que componen el patrimonio, bienes, derechos y obligaciones, cuando me refiero a estos bienes, no me refiero al bien de consumo, me refiero a estos bienes que los puedo seguir utilizando y ya vamos a pulir un poco el concepto. Bien, bienes, derechos y obligaciones. Con los bienes, lo que dijimos, algunos son corpóreos, físicos, o sea, acá tenés el ejemplo, acá tenés un mouse, este es un bien físico, veo, se palpa. En cambio, hay otros bienes que son intangibles o incorpóreos, y ya vamos a dar ejemplos, y que esos bienes me van generando un concepto que ahora lo vamos a dar. Esos son con los bienes. ¿Qué son los derechos? Un concepto de derecho, porque yo te dije, bienes, derechos y obligaciones. Bienes, lo que vimos. Derechos, una idea. Conjunto de normas que imponen deberes y confieren facultades. Bien, es el concepto jurídico de lo que sería un derecho, que eso lo has visto en derecho. Perfecto. Ahora, Los cuando derechos nosotros... de una persona sobre sus bienes materiales. Por ejemplo, si yo tengo mi casa, tengo derecho porque soy propietaria de esa casa. Perfecto. Y tienes derecho a usarla, a regalarla, a hacer lo que quieras, porque es un bien de tu propiedad. ¿Perfecto? Claro. Y las obligaciones serían mantenerla en pie o, por ejemplo, pagar impuestos. Perfecto. Bien, voy a cerrar el tema de derechos. Todo lo que estamos dando, está dando el concepto jurídico, si se quiere, de derechos. Cuando nosotros nos referimos a los derechos vinculados al patrimonio, nos estamos refiriendo a la facultad que tiene esa persona a exigirle a otra que le preste un servicio o que le entregue un bien. O sea que cuando nosotros hablamos del derecho, desde el punto de vista patrimonial, es la facultad que tiene una persona a pedirle, entre comillas, a exigirle a otra persona que le preste un servicio o que le entregue un bien. Por ejemplo, si yo realizo una venta y la venta la voy a hacer en 3 cuotas, yo tengo el derecho a exigirle a esa persona que me entregue el importe de las 3 cuotas. O sea que es la facultad que yo tengo a exigirle por una operación que yo he realizado. Entonces, el concepto de derecho, desde el punto de vista patrimonial, está enfocado a esa facultad que tiene la persona a exigirle a otra que le entregue algo. Le digo entrega algo para que tengas idea, digamos, visual o conceptual del concepto de derecho. ¿Está bien? Sí, entonces, esos son las facultades que yo tengo para pedirle a otra persona que me entregue algo a mí. Eso es derecho. En cambio, las obligaciones, que es sinónimo de deuda, ¿qué serán las obligaciones? Eso es al revés. Es cuando yo estoy obligado a entregarle a otra persona un bien o un servicio. Entonces, si esa facultad es a favor mío, derecho.
si esa facultad es contra mío, es una obligación. ¿Estamos con la idea? Bienes, derechos, obligaciones. Se entiende. Y estos tres elementos en contabilidad tienen un nombre. Los bienes y los derechos para contabilidad es un activo. Esos son nuestros activos. En cambio, una obligación es un pasivo. Entonces ahí aparece el concepto de activo y pasivo. La primera aproximación al concepto de activo y pasivo. Entonces, si a vos te dicen, bueno, ¿y activos qué son? Lo primero que decimos, y cuando digo primero, pero no es lo único, ni lo último, son bienes y derechos. Perfecto. ¿Y qué es pasivo? Obligaciones. Entonces, fíjate la idea de entrada. Yo soy una persona humana. ¿Tenés bienes? Sí. ¿Por cuánto son tus bienes? Por 100 pesos. Qué bien. ¿Tenés derechos? Sí, porque le he prestado plata a un amigo y tengo el derecho a exigirle que me devuelva esa plata que se la presté. Por 50 pesos. Entonces yo tengo un activo por bienes por 100 y tengo 50 pesos por ese derecho a exigirle al amigo la devolución del préstamo. 150. Si no tuvieras ninguna deuda, si no tuvieras ninguna obligación, ese es tu patrimonio, 150 pesos. Si a esos bienes y a esos derechos le agregas que tienes, por ejemplo, una deuda por la tarjeta de crédito, supongamos que debas 30 pesos, ahí ya no tenés ni un bien ni un derecho, ahí tenés una obligación. Entonces vos tenés bien por 100. Derecho a cobrar a tu amigo por 50 son 150. Pero luego tienes una deuda por tu tarjeta de crédito por 30 pesos. Por 30 pesos, ¿correcto? ¿Cuánto crees vos que sería tu patrimonio? 120. ¿100? ¿No es la suma de todo? Entonces, 120, eso es lo que yo te pregunto. Te repito el ejemplo y decime. A patrimonio neto. Te digo el 180, ejemplo y decime patrimonio vos. neto 120. Tengo Activo menos 100, activo. tengo, vamos, 100 bienes, 150 derecho, 30 deuda. ¿Cuál es tu patrimonio, vos como persona humana? Todo el total 180. ¿Te No, parece? sería 120 La porque sería el reserva. activo menos el Pero ese pasivo. es el patrimonio neto, no el patrimonio. El patrimonio neto es el activo menos el pasivo. Entonces, Entonces sería 120. te cierro la idea. Si nosotros decimos el patrimonio está compuesto por bienes, derechos y deudas, ¿correcto? Como dice un compañero, y bueno, si usted me dice así, yo lo sumo, porque son los tres elementos, sí. Pero hay un elemento que no suma, resta, que son las deudas, ¿correcto? Ese no suma, ese resta. Entonces yo tengo 100 más 150 menos los 30 que vos estás debiendo. En definitiva, ¿cuánto es tuyo? 120. ¿Me siguen con la idea? 120. Sí, 120. 120. Y ahí recién caigo al concepto de lo que estamos hablando de activo, pasivo y patrimonio neto. Ahí recién caemos. Entonces, a ver. Activo, 100 más 50, 150. Genial. Pasivo, que es la deuda, 30. Entonces yo te pregunto a vos, ¿vos tenés 180 de patrimonio? Obviamente que no. Tenés 150 menos, porque hay un elemento patrimonial que resta, que son los 30. Esos 120 es, entonces ahí vos decís, automáticamente vos le pones el concepto de patrimonio neto. ¿Y por qué se llama neto? Y el concepto contable de neto es exactamente lo mismo en lo que sea. El netear, el concepto de netear, de sacar un neto en contabilidad, es hacer una diferencia. Si a vos te dicen algo, esto es neto, quiere decir que hiciste una resta. ¿Entre qué? Bueno, depende de lo que quieras netear. En este caso estamos neteando el patrimonio. ¿Cómo? 150 menos los 30, 120. Eso es neto porque, ¿por qué es neto? Porque no tengo 150 total mío, porque le tengo que restar la deuda o ese pasivo. Entonces, en definitiva, mi patrimonio es 120. O sea que el concepto de patrimonio y patrimonio neto es simplemente, es básicamente la misma idea.
Vamos a decir, ¿cuál es la diferencia entre patrimonio y patrimonio neto? Llegamos a la conclusión que el patrimonio neto es 120, y llegamos a la conclusión de que el patrimonio mío, así, sin saber números, sin saber que se llama activo, se llama pasivo, sin saber nada, es 120, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, en definitiva, los elementos, y fíjate la expresión, y ojo con esto porque es recontra conceptual. Los elementos del patrimonio, dos: activo y pasivo. ¿Qué son activos? Bienes y derechos. Ya lo vamos a ampliar, que es un poquito más. Bienes y derechos. ¿Qué es pasivo? Obligación. Activo, pasivo. Dos elementos patrimoniales. Quiere decir que el patrimonio neto que estamos viendo, que lo estamos sacando por diferencia, el patrimonio neto no es un elemento patrimonial. Es simplemente una diferencia entre dos elementos, activos y pasivos. ¿Está? Activo y pasivo te da ese patrimonio neto. Elementos patrimoniales, activo y pasivo únicamente. Este concepto de lo que estamos llamando patrimonio neto, este concepto que estamos sacando como diferencia entre activo y pasivo, asociarlo al concepto de riqueza. ¿Y qué es el concepto de riqueza? Es lo que te queda en definitiva de restar la parte, si se quiere, favorable o positiva del patrimonio, que son los activos, restarle la parte negativa que hay que restar, que es el pasivo. Eso es riqueza. Entonces, en definitiva, y volviendo a la pregunta original, si yo tengo bienes por 100, derechos a cobrar por 50, y tengo un pasivo por 30, mi riqueza es 120. Tengo 150, y si yo tuviera que cancelar esa obligación, me queda en definitiva 120. Esa es la riqueza neta. Eso es lo que estamos llamando patrimonio. Eso es lo que estamos llamando la diferencia entre activos y pasivos. Y te digo un poquito más. Si yo hablo de los activos, y reitero, ahora vamos a ampliar, que es un poquito más amplio el concepto. Si yo hablo de los activos, yo tengo activos que son bienes, algunos materiales o inmateriales, pero son bienes. O sea, tengo digamos, ese concepto de bienes. Algunos los puedo visualizar y otros no. Pero también tengo derechos. Los derechos, digamos, ¿y dónde están? O sea, yo veo el mouse físico, perfecto, y el derecho, y ¿lo ves al derecho? No, pero yo sé que lo tengo porque al ejecutarlo voy a recibir un activo. Perfecto. Pasivos, ¿quiénes son? Y a todas las personas con quienes nosotros tenemos obligaciones, ¿correcto? Con todas las personas que nosotros tenemos deudas. Esos son mis pasivos. Ahora, ¿el patrimonio neto? Eso no existe. Patrimonio neto no. Patrimonio neto es solamente una diferencia. Es simplemente una resta. Es un concepto. Reitero, yo entro acá, tengo un escritorio, yo veo los bienes. Parte de estos bienes formarán mi activo. Tendré derechos a cobrar porque acá tengo la lista de las personas a quienes yo tengo derecho a cobrarles. O cualquier derecho que sea a favor mío. Acá tengo la lista de las personas a quienes debo. Proveedores, bancos, préstamos. Bien. ¿Y el patrimonio neto? No existe. El patrimonio neto es un concepto y es una diferencia entre activos y pasivos. Entonces acá yo tengo dos elementos que componen el patrimonio, que son los llamados elementos patrimoniales, activos y pasivos, y luego tengo lo que llamamos el elemento diferencial, que es el patrimonio neto, que no es un elemento patrimonial, simplemente la diferencia entre activos y pasivos. ¿Se ve? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. ¿Está claro hasta acá? Profe, tengo una consulta. Sí, dime. ¿En qué lugar iría cuando se compra una deuda? Porque escuché que se puede comprar deuda. Sí, cuando vos estás comprando una deuda. Déjame que el ejemplo te lo voy a dar cuando veamos un movimiento, que lo vamos a ver enseguida nada más. Pero el hecho de, vos me dirás, y comprar deuda. A ver, te suena medio raro, ¿no? Es comprar una operación que yo después tenga que pagar. Así sería el ejemplo. Sí, pero eso que estamos diciendo, que plantea el compañero, sí es una posibilidad.
es una posibilidad, es una operación. Bueno, ya que hiciste el comentario, te dejo pendiente la respuesta, pero me voy un poquito para atrás. Nosotros en contabilidad analizamos hechos y operaciones. Casi todas son operaciones que ya las conocemos: comprar, vender, cobrar, depositar, renovar deudas, renovar créditos. Pero por ahí aparecen operaciones más extrañas, y son operaciones que están vinculadas a la práctica comercial. Por ejemplo, la que presenta el compañero de comprar deuda. Por ejemplo, de comprar criptomonedas. Por ejemplo, de comprar instrumentos de inversión. Son todas herramientas nuevas que no las conocemos y que van surgiendo. Entonces, la propia dinámica comercial hace que aparezcan un montón de elementos, un montón de herramientas que son nuevas y es probable que no las conozcamos. Entonces, si eso lo tenemos que aplicar a la contabilidad, lo primero que debemos hacer es analizar ese instrumento, analizar esa herramienta que se está practicando, analizar esa actividad que yo puedo realizar, y una vez que yo la tenga analizada desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los impuestos y desde el punto de vista normativo, una vez que esté analizada, ahí hay que darle el enfoque para ver cómo lo toma la contabilidad. Y ahí volvemos a lo que estamos diciendo. Ahí volvemos a lo que estamos diciendo. Che, esto que vos estás haciendo, sea lo que sea, ¿es activo o es pasivo? Ah, bien. Entonces ahí vamos a diferenciar lo que es una cosa y otra. Ya, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en un momento se congeló la imagen y no se le escuchó el audio. No sé si podría repetir, por favor. Ah, bien. Eso puede suceder, me avisan ahí. ¿En qué momento habrá sido? Estamos Cuando dijo la diferencia entre, hay una diferencia entre activos y pasivos. diferencias entre activos y pasivos. Bueno, estamos de acuerdo que en patrimonio tenemos bienes, derechos y deudas. No está completo, pero es la idea base. Activo, bienes y derechos, activo. Obligaciones, pasivos. La diferencia entre los activos y pasivos, patrimonio neto. Ese patrimonio neto, insisto, es un concepto, es solamente una diferencia. Entonces, cuando ahora veamos cuáles son las variaciones patrimoniales, nos estamos refiriendo a las variaciones de los elementos que componen los dos elementos del patrimonio, valga la redundancia. O sea, variaciones de activo o pasivo. Eso es re clave para tener base, digamos, para lo que vamos a analizar ahora. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos hasta Me acá? parece que usted se quedó. ¿Se cortó? A ver, ¿me escucha? Yo sí, te escucho, te escucho. Me parece que usted se quedó cuando dijo en dónde se ubica cuando compro deudas. Ah, eso es lo que decía recién el compañero. Ah, Había bien, me dejado, trabó. bien, había dejado pendiente la respuesta del compañero porque intentamos primero ver las operaciones simples, ¿correcto? Estamos intentando analizar operaciones simples. El tema de comprar deuda es una operación más compleja, que por supuesto tiene solución y respuesta. Pero yo prefiero que avancemos sobre las operaciones simples que todavía no las conocemos. Recién ahí nos vamos a meter en operaciones más complejitas, ¿sí? Por eso le dije al compañero, dejamos pendiente la respuesta. O sea, no sabemos ni siquiera cómo hacer ni para comprar ni para vender, no nos vamos a meter en temas más complejos. Pero son operaciones que sí existen en realidad. Profe, ¿sería parte de resultados, puede ser, esa operación? Parte de resultados. Sí, o sea, comprar una deuda sería un resultado negativo o nada que ver. Ahora vamos a caer a esto que estamos diciendo y ahí te cierro la idea y ahí quiero pasar. Y ya Bueno, profe. también te dejo pendiente la respuesta que ahora lo vemos. Bien, bienes, derechos y obligaciones. Ahora sí, avanzamos sobre el concepto de activo. El concepto de activo, que lo vas a ver en las clases grabadas y lo vas a estudiar. Tenemos para anotar, o anotemos por ahí, vamos a buscar una normativa contable de Argentina que se llama Resolución Técnica número 16.
RT16. ¿Está? Entonces, cuando digo buscar, vos lo googleas y lo vas a bajar, deben ser varias hojitas. Esta la vamos a tener de acá hasta el final de la materia, por eso es importante que la tengamos. Es una normativa contable, resolución técnica 16. ¿Sí? El organismo que la emite es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, llamada FAPSE. Entonces vos buscas Profe. Profe, se le volvió a tildar recién. Sí, recién estoy por compartir pantalla, no estoy hablando todavía. Me avisa si se corta. O sea, quiero ver si se ve la pantalla Sí, profe. que dice titularidad de derechos. ¿Se ve esa pantalla? ¿Estoy Sí. ahí? Sí, Sí, profe. ok. Espera, dame un segundito, a ver si puedo correr. Bien. Título de derecho, bienes y cosas, ya lo vimos. A ver si se corre o no se corre. Esos son los bienes, derechos, obligaciones. Y ahí un poco estábamos parados. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí está, ¿eh? Bienes, derechos. ¿Se volvió a tildar? Se tildó. Sí. Se le salió. No, se le salió. Sí, sí. Se le cayó el wifi. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. ¿Ahí se Sí, escucha? sí. Sí, profe. Bien. Dejo con audio y saco la cámara. A ver si eso es. ¿Se ve la pantalla? No, profe. Ahora no, profe. No. No, profe. Bueno, no, déjame que vuelva a entrar a ver si la puedo conectar de nuevo. Dame un minuto. Un minuto y volvemos. A ver. Vuelvo. ¿Sigue sin verse la pantalla? Sí, profe. Sí, ¿Se profe. ve? Sí, profe, no se ve nada. ¿Se ve? A ver, déjame un minuto entonces, a ver si puedo conectarla. Y si no, seguimos acá nomás. No, Profe, lo que pasa es sí. que
Al parecer María usted es cuando se la salió inspectora. cambió de anfitrión. Es una compañera ahora. Y usted ya no es anfitrión. Ah, me echaron de la sala. Mal ahí. No, es A que ver. se le salió y parece que cambió de anfitrión, entonces tendría que llamar Nadia, Bizarra, es la anfitriona. al de servicio, No, Tendré que sigamos al ponerle de nomás. ella soporte. Sigo acá nomás. Sigo acá. ¿Se ve? ¿Me escuchan así, no? Sí, sí, profe. Profe. Sí. Ahí está, Decía profe. entonces. ¿Mm? Aparece como que ya es co-anfitrión ahora. A ver, déjame ver si saco la cámara por si. Acá estamos. Ahí sí. Ahí estamos. ¿Se ve la pantalla ahora? Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, veamos si puedo. ¿Se ve la pantalla que dice activo? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Mira, léela. Fíjate lo que tenés en activo. En activo tenés. Se ve bien la pantalla, ¿no? Tres conceptos de activo. Primero, lean y Con activo, conceptos, conjunto de bienes, derechos y dinero en efectivo pertenecientes a un ente susceptible de ser medidos cuantitativamente. Perfecto. Eso es concepto de profesor Rodríguez, que es un profesor de la facultad, en su libro de contabilidad. Veamos quién puede leer el segundo concepto, o si quiere seguir leyendo. Conjunto de bienes. Sí. Conjunto de bienes económicos, bienes y derechos con valor cuantificable en unidades monetarias, invertidos en propiedad por la organización y que se reflejan en un sistema de información contable. Perfecto. ¿Y el tercero? El tercer Un concepto. ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos, que produce un bien material o inmaterial con valor de cambio o de uso para el ente. Estos tres conceptos son conceptos de activo. El primer concepto del profesor Rodríguez, el segundo del profesor Ostengo, que es de Tucumán, y el tercero de Newton, que tiene su libro, muchos libros escritos por el Newton sobre contabilidad. ¿En qué se parecen los tres conceptos? Busquemos en qué se parecen. Conjunto de bienes. Ajá, No, perfecto. bien. Todos hablan de conjunto de bienes, o sea que cuando nosotros hablamos de bienes, no nos queda ninguna duda que estamos hablando de activo. ¿Correcto? El concepto 1 y 2 hablan de bienes derechos. El concepto tercero parece más extraño, ¿o no? ¿O dice lo mismo? ¿Cómo lo ven? Habla más de la posición del ente sobre el activo. Tiene otra forma. A ver, ¿es extraño o no el tercero? ¿Dice lo mismo que los anteriores? No, profe. No. No, tiene algo que es raro, siendo un concepto tan contable, que no haya, entre comillas, cierta coincidencia. ¿Por qué? Porque el tercer concepto, que es el que nos interesa, tiene otro enfoque del activo. El concepto 1 y 2 hace hincapié en el conjunto de los bienes y derechos. En cambio, ¿en qué hace hincapié el tercer concepto? En obtener beneficios económicos. Ahí está la diferencia. Para el tercer concepto, no es tanto lo importante que tengas bienes o derechos, que es lo importante, que el ente controle los beneficios económicos que produce el bien. Te da la sensación que el concepto 1 y 2 es que si vos lo tenés a los bienes ya es activo, y no es tan así. Por eso es más precisa la conceptualización tercera. Por eso es más conceptual y más clara. ¿Cuál es el foco? No te interesa que tengas bienes. ¿Qué te interesa? Que generen beneficios económicos que el ente controla. Y ahí, eso es la pauta que a vos te debe dar para distinguir los activos en general. Y fíjate el ejemplo que te pongo. Yo tengo una computadora. Primera, ¿es una computadora? ¿Es un bien? Sí. ¿Es un bien que forma parte de un activo? Y te diría que en principio sí. Si a esa computadora la dejo de utilizar
porque yo me compré una computadora nueva que es más rápida y tiene más capacidad de almacenamiento y procesamiento, y te dejo de usar la computadora. Entonces, de pronto, esa computadora que la estaba usando, la paso a una computadora que está fuera de uso. ¿Está claro? Computadora fuera de uso. Y pregunto, ¿es un activo esta computadora fuera de uso? Decime sí o decime no, pero decime por qué. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Sigue ¿Es un teniendo un activo? valor y es Yo digo, fluctuante. ¿sería un En bien de base propiedad al plena? tercer No genera concepto, beneficio. diríamos que no, porque tiene que Sí, ser de profe. uso para el ente. Y una computadora que está inactiva no es de uso para el ente. Ajá. O sea, Pero sigue ojo, disponiendo del uso ojo, de la claro, computadora cuando quiera. ojo que no estamos hablando, el concepto, el tercer concepto, ¿en qué hace foco el tercer concepto? El Soy entero con beneficio esto. económico que le deja a la Beneficio computadora. económico. No dice si se usa o no se usa. Entonces tiene el ¿A qué se valor porque refiere? la puede vender. Y que Ajá. puede Y vos, controlar Profe, el uso del bien tiene realizado. valor económico y puede servir de cambio también. ajá. O sea que esa computadora que yo la tengo, a pesar de que no la estoy usando porque la he puesto como fuera de uso, ¿sigue teniendo el activo. concepto de activo? Sí. Sí, profe, Sí. sigue siendo parte del Bien. patrimonio. ¿por qué? O sea, no, o Que sea, tenga un ¿por valor qué la voy a menor. poner en patrimonio? Si me genera beneficio económico, según este tercer concepto, sí, es patrimonio. Si no, no. Esta computadora fuera de uso, ¿les parece que puede ser activo? ¿Les Sí. parece que Sí. puede generar beneficio? Sí. Sí, profe. Sí, puede Sí, ¿y generar cuál sería el beneficio. beneficio que yo podría controlar de esa computadora fuera de uso? Vendiéndola, Podemos cambiarlo, podemos venderlo. Perfecto, que la pueda vender. Entonces, por aunque más que ya está no la amortizada, use, ¿no? la puedo, no importa que esté amortizada, no importa que esté totalmente, que es un concepto que no vimos. ¿Se puede vender? Sí. ¿Se puede obtener un beneficio económico con la venta? Sí. Si es así, es un activo a pesar de que es un bien que no lo estoy usando. Ahora, si esa computadora la dejé fuera de uso porque no funciona, porque no anda, y me preguntaré, che, ¿y así como está, la puedo vender para recuperar, qué sé yo, la memoria o algo? Si decimos que sí y hay beneficio, sigue siendo activo. Ahora, en el momento que el bien ya no tiene la capacidad de generar un beneficio, dejó de ser activo. ¿Es claro esto? Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo con el Sí, concepto? profe. Sí, profe. Una Sí, camioneta profe. que para mí la tengo usando, o la tengo para vender o la tengo para usar. Resulta que la chocaron, destruida totalmente. Entonces vos decís, ¿y esa camioneta destruida totalmente es un activo para mí? Y bueno, tendré que ver si la puedo vender como chatarra, todavía sigue siendo un activo por el valor equivalente a la chatarra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Sí. claro el Pierde concepto? valor únicamente. O sea que, en definitiva, según esta tercera concepto, para nosotros es un activo en la medida que eso el ente controla los beneficios económicos que produce ese bien material o inmaterial. Bien, esto que estamos viendo en el tercer punto lo vas a encontrar, fíjate que acá abajo, ahí dice B, RT16, esa MC, marco conceptual, de FAPSE. Y el activo, según este concepto, es cuando tiene un valor de cambio o un valor de uso. ¿Cuándo tiene valor de cambio? Cuando ese activo lo puedo cambiar por plata o por otro bien, o puedo darlo para pagar o cancelar una obligación, o se pueden repartir entre los dueños. Y un valor de uso es cuando lo puedo emplear para generar alguna actividad productiva o que genere ingresos. Esto que está acá lo paso en largo porque esto lo vas a ver en RT16. Fíjate que acá arriba dice, arriba RT16, ahí vas a ver todo esto. Grupos dentro de activos. Estos que yo llamo grupos, vamos a ver cuando veamos dentro de 3 clases el concepto de cuenta, también le vamos a llamar rubros. Esto que está acá también lo voy a pasar de largo porque lo vas a ver en la clase, ahí está todo grabado, qué son estos grupos y qué es lo que contiene. Es simplemente armar dentro del activo distintos grupos que tengan distintas particularidades. Esto tampoco lo voy a desarrollar porque eso está en la clase grabada. Ahí tenés un grupo y acá tenés otro grupo de activos.
Esta clasificación también la tenés ahí. Una vez que las leas, vas a ver que acá no vas a tener mayor inconveniente. Ahora vamos a pasivo. Vamos al otro elemento. Acá vuelvo a tener. ¿Quién puede leer, por favor? Profe, Conjunto. disculpe, ¿podría volver a una filmina atrás? Una atrás. A ver, déjame ver. Déjame ver si puedo. Sí, ¿está? ¿Esta me preguntas? No aparece. Se sigue en pasivo. Y ya nos volvimos. De todos modos, esto está en la clase, ¿no? En la clase grabada lo vas a encontrar el cuadrito. Bien, vamos a pasivo. Sí, ¿quién puede leer, por favor? Conjunto de obligaciones de un ente, medidas estas cuantitativamente. Perfecto. Concepto 2. Conjunto de deudas y o obligaciones hacia terceros, cuantificables en unidades monetarias por parte de la organización y que se refleja en su sistema contable. Perfecto. Y 3. Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona o es altamente probable que ello ocurra. La cancelación de la obligación es ineludible o altamente probable. Deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor. Bien. Acá pues, tengo el marcador. No tengo. Aquí hago hincapié en una. Fíjate cómo empieza. Bueno, fíjate que acá ya quizás sean más parecidos los conceptos en las tres definiciones que están dadas. Respecto a que en todos los casos gira el concepto de la palabra obligación. La una acá está, la dos está acá y la tercera está acá. ¿Cuál es la diferencia en el tercer concepto? Y me voy a volver a ver si... Voy a volver. A ver. Acá. Voy a volver y fíjate cómo empezaba el activo. Tercer concepto. Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido. Debido a un hecho ya ocurrido. Esto es lo que llamamos el hecho generador. Es el hecho que genera. Quiere decir que para yo tener un activo, tiene que haber ocurrido en el ente un hecho que dé pie al nacimiento de este activo. Cuando nosotros nos pasamos a pasivo, fíjate cómo empieza. Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, o sea que en el tercer concepto, ya sean activos o pasivos, se tiene que haber dado lo que llamamos en contabilidad el hecho generador. El hecho que genere o un activo o un pasivo. Y acá tenemos coincidencia en que nosotros tenemos una obligación de entregar activos o prestar un servicio. En algunos casos, y acá hay una distinción entre la naturaleza de la obligación, en donde dice que, y vuelvo a este tercer punto, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona o es altamente probable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dice altamente probable y adelante no lo dice? Porque acá, y de paso lo vamos anticipando, voy a conocer deudas que son ciertas y hay otras deudas que, como dice acá, es altamente probable. Cuando nosotros decimos altamente probable, esto no es una deuda cierta. Tiene un alto grado de probabilidad de ocurrencia, es una cosa. En cambio, que sea cierta es otra cosa, pero ambas son deudas. O sea que en definitiva, yo tengo deudas que les llamo ciertas, que sí o sí las tengo que cancelar, o hay algunas deudas que tiene un alto grado de ocurrencia, es decir, que es muy probable que las tenga que cancelar. Estos conceptos del RT16, el concepto de deudas pasivo, y me voy a detener en este puntito que está al medio, acá en amarillo.
¿Alguien no puede leer? Profe, yo sigo viendo pasivo. Profe, ¿El sigo anterior? viendo. Todavía Sí, se ve el concepto de pasivo. Ah, bien. Paso ahí. A ver si se ve ahora. Tengo... sigue igual, profe, con el Sí, concepto Sigue de igual. igual, pasivo. profe. A ver si se... A ver. ¿Sigue sin aparecer? Sí, profe. Sí, profe. Uy, se me ha colgado. A ver, dame un minuto. Se colgó. Ah, bien. Ahí se ven los circulitos. Bueno, Sí, sí. Y sí, profe. Ahora sí, profe. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Se ve el circulito del medio que dice los pasivos se cancelan. Los pasivos se cancelan parcial o total. Sí. Sí. Sí, ¿quién no puede leer? Sigamos. Los pasivos se cancelan. Los Parcial pasivos o se total. cancelan Sí, dale. A. parcial o total. Ah, Perdón, uno perdón. cada uno. Los Voy de nuevo. pasivos se cancelan parcial o total. A, por entrega de activos. B, A. prestación de un servicio. C, reemplazo por otro pasivo. D, conversión en capital. E, renuncia o pérdida de derecho por parte del acreedor. Fíjate todas las opciones que tengo para cancelar un pasivo. Entonces uno me dirá, ¿y los pasivos cómo se cancelan? Hay que pagarlos, sí. Esa es una de las formas de cancelar. Pagar quiere decir entregar activos, plata. Pero en vez de entregar plata, puedo prestar un servicio. O lo puedo reemplazar por otro activo. En este caso, reemplazar quiere decir que lo renuevo por otra deuda. Eso ocurre cuando llega el vencimiento y no lo puedo pagar. Entonces, ¿qué hago? Cancelo el pasivo viejo y constituyo uno nuevo. Por conversión en capital, te voy a dejar pendiente cuando veamos un cuadrito enseguida nomás, y por renuncia o pérdida del derecho por parte del acreedor. Hay veces que el acreedor renuncia a que vos le pagues. Vos me dirás, sí, pero esto no pasa nunca. No, hay situaciones que sí se da en donde el acreedor renuncia al derecho o, perdón, el acreedor renuncia, digo bien, o uno pierde el derecho cuando se cumplen los plazos de prescripción. Prescripción es el transcurso del tiempo que puede originar una pérdida de un derecho. Entonces, todas esas formas son de cancelar pasivo. Y acá viene el concepto de reconocimiento contable, tanto de activo como de pasivo. ¿Cómo hacemos para reconocerlos en la contabilidad? ¿Cuándo los reconoce? Y la contabilidad solamente reconoce activos o pasivos cuando cumplen con los conceptos que estamos viendo ahora, o sea, cuándo son activos y cuándo son pasivos, y cuando puedo medirlos, darle una asignación monetaria en forma objetiva y confiable. Si es así, ahí son reconocidos contablemente. Paso, a ver si se ve la filmina que sigue. ¿Escuchan? Sí, profe. Pero no, todavía no pasé porque voy a hacer una cosa, voy a hacer así, voy a pasar acá. No pasé todavía, estoy intentando pasar a la que sigue, pero no se mueve. Veamos. ¿Se ven los grupos? Sí, profe. Ahí está. En caso de pasivo, solamente tenemos dos grupos. Eso también lo vas a ver cuando veas en la clase grabada. Y estas son las clasificaciones de pasivos que también están en la clase grabada, ¿sí? Y por último, llegamos al concepto de patrimonio neto, que ya dijimos que era la diferencia entre activos y pasivos. Lo que sí voy a aclarar es lo que viene ahora. Cuando nosotros estamos... ¿Se tildó, profe? Se le congeló, profe.
Sigue tildado. Se salió. Pasale a hacer ¿Me escuchan anfitrión ahí? cuando Hola, hola. cuando ¿Se vuelva. escucha? Sí, profe. Sí, Ahora Ahí sí, vuelvan. profe. Sí, sí, Ahí de rato volvió. Vuelvan a ahí hacerlo se me anfitrión. corta. Y Todavía- es, ahí estamos, dale. Vuelvo a ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla de Patrimonio Neto? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Perfecto. Entonces, dijimos que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y pasivo. Refleja la riqueza del ente. Alguien por ahí, una compañía, había preguntado recién, ¿y el tema de los resultados? Y acá viene y es lo que vamos a ver ahora. Antes de ver eso, aclaramos este concepto de patrimonio neto. Quedó claro que los activos, bienes y derechos, digamos, los puedo percibir. Pasivos, que son las obligaciones, los puedo percibir. En cambio, el patrimonio neto no. Es solamente una diferencia, es un concepto. Ahora, este patrimonio neto tiene dos elementos que lo componen. El capital, que es el aporte que hacen los dueños o propietarios del ente, y a eso le debo sumar los resultados que voy obteniendo cada año, ya sean positivos o negativos, y si no tienen un fin específico, forman parte de mi patrimonio. Estos resultados acumulados, como dice la flechita acá, está compuesto por los resultados, ya sean positivos o negativos, de periodos anteriores, más el resultado que yo obtengo en el último periodo. En definitiva, el patrimonio neto queda compuesto por el capital, que es el aporte de los dueños, los resultados de ejercicios anteriores y el resultado del periodo. Todo eso está dentro de lo que estamos llamando el patrimonio neto. Bien, voy a dejar de compartir antes de pasar. A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve la gráfica en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Eso es lo que llamamos la ecuación patrimonial básica. ¿Y qué es la ecuación patrimonial básica? Es que el activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Eso es la ecuación patrimonial en forma analítica. ¿Por qué se llama ecuación? Porque acá tengo una igualdad. Si a eso que está en forma analítica lo puedo analizar en forma gráfica, en donde yo tengo a la izquierda el activo, a la derecha el pasivo, y a ese pasivo le sumo el patrimonio neto. Ambas gráficas son iguales, por eso estamos en el concepto de ecuación patrimonial. Sumas iguales. ¿Está? A ver, estoy parado en activo. Supongamos que nosotros como activo tengamos un estudio de asesoría. Somos asesores comerciales, asesores de marketing, asesores económicos, somos asesores. Y tenemos una oficina. Decime qué elementos se te ocurre que deberían componer el activo de esta entidad, de esta empresa, que es esta consultoría que tenemos. Dame ejemplos de elementos que compongan ese activo. ¿Qué pondrías? Escritorios. Una Escritorio. computadora. ¿Qué más? Computadora. ¿Qué más? Impresoras. Impresora. ¿Qué más? Pizarras. Pizarra. Perfecto. ¿Qué más? Decime qué más. Libros. Libros. ¿Podrías tener un proyector para reuniones? Sí. Sí. ¿Podrías tener un equipo de calefacción o de refrigeración para la oficina? ¿Aire acondicionado o estufas? Sí. ¿Podrías tener cámara de Muebles de vigilancia en la oficina entrada? también. ¿Cómo, perdón? Muebles de oficina puede ser. Los muebles de oficina, perfecto. Equipo de vigilancia, una cámara a la entrada. ¿Podría tener una pequeña cocinita con una cocina, por ejemplo, y una heladera? Claro. Sí. Bien. Supongamos que en esta consultoría son ustedes, son dos compañeros, un licenciado en administración y un licenciado en economía que tiene la consultora.
Y en la cocina de la oficina esta que estamos describiendo hay una pequeña heladerita. Esa heladerita es de uno de ustedes, no es de la consultora. Esa heladerita ¿forma parte del patrimonio de la consultora? No. ¿Por qué no? Patrimonio personal. Es un Porque es el patrimonio patrimonio personal del socio. Perfecto. Supongamos que en la consultora uno de ustedes es el que lleva el control de la plata. Y ahí tenemos 1.000 pesos. Esa es la plata. Bien. Si con esa plata vos compras, por ejemplo, la tinta para la impresora que usamos en la oficina, ¿esa tinta de impresora es un bien? Sí. Sí. ¿Es un activo? Sí. También. Ahí te agarré. Ajá. ¿Es un bien? Sí. ¿Es activo? No. Profe, con respecto a la derecha, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cerremos el ejercicio y ahí volvemos. Cerremos el ejercicio y ahí volvemos. ¿Te parece? Sí. Insisto con la tinta. Compré la tinta para la impresora, que la impresora es de la consultora. Perfecto. ¿Esa tinta que vos compraste para la impresora es un bien? Sí. ¿Forma parte del activo? No. No. ¿Por qué no? Profe, ¿sería un bien de consumo? Porque es un bien de consumo. Perfecto. Es un bien de consumo. Porque se consume. Y si es un bien de consumo, no es activo. ¿Está claro? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Bien. Están los 1.000 pesos que decíamos ahora me quedaron 800, pagué 200 por el cartucho de la impresora. Resulta que de esos 700 pesos sacamos plata para pagar la factura del celular de uno de los socios. De esa plata de la consultora, ¿correcto? Sacamos plata para pagar la factura de celular de uno de los socios. ¿Esto puede ocurrir? Sí, es una práctica habitual que vos vas a encontrar en cualquier empresa, en cualquier organización. El hecho de que hayas sacado plata implica que ahí tienes ese activo que ha disminuido, porque esa plata se fue. Estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Plata que se fue, activo que disminuye. Ahora, ¿hay un derecho? La consultora tiene un derecho por esos 100 pesos que entregó como plata. Sí, es una ¿Qué les deuda. parece? No. Pregunto si es un derecho. Derecho es activo y deuda es pasivo. Son distintos, ¿correcto? Pregunto si esa plata que la consultora pagó con su plata la factura del celular de un socio, pregunto si la consultora tiene un derecho de esos 100 pesos o los perdió, directamente se fueron. Sí, es un derecho a exigir. Tendría derecho ¿Cuál es el a derecho? ¿Qué derecho tiene la consultora? que se le devuelvan los 100. A que el socio le devuelva esos 100 pesos. Perfecto. En cambio, si yo hubiera pagado la factura del celular y el titular es la consultora, ahí la consultora ya no tiene derecho a nada, simplemente pagó. ¿A qué queremos llegar? Que cuando nosotros tenemos, y eso lo dijimos hace rato, el concepto de personalidad diferenciada. Una cosa es el patrimonio de la persona jurídica y es distinto del patrimonio de las personas humanas que componen esa persona jurídica. Y eso tenemos que tenerlo claro justamente cuando entremos a analizar lo que son los patrimonios. Termino el ejemplo. En la consultora, aparte de la impresora, hay un data display, que es un proyector, que lo usamos para hacer reuniones con los clientes. Tengo un proyector. Ese proyector no es de la consultora, es de uno de los socios. Si nosotros estamos analizando el activo de la consultora, ¿ese proyector debería ponerlo como activo de la consultora? No. No. ¿Por qué no? Pero puede hacerlo, ¿no? Porque es un bien de uno de los socios, ¿no? De la consultora. No de la consultora. Porque es un bien no de la consultora, sino de uno de los socios.
y le doy un perfilado al ejemplo. Si el socio le alquila a la consultora el proyector, que puede suceder perfectamente, ¿ese proyector forma parte del activo de la consultora? No. ¿Del pasivo puede ser? Del activo. ¿Forma parte del activo? No. No, porque No, sigue pues sin no. ser un bien de la consultora. ¿Es claro el concepto? Entonces, cuando tenemos personas, hay que diferenciar los patrimonios de esa persona jurídica y el patrimonio de las personas que integran esa persona jurídica. Ahora sí, alguien me quería hacer una pregunta que era, antes de poner los ejemplos. Sí, era yo, profe. Lo que vi en años anteriores era que con respecto a la heladera, por ejemplo, si yo formo parte de esa consultora, por poner un ejemplo, y llevo a la misma esa heladera, le estoy haciendo una donación a la consultora, o sea, pasa a ser un bien de la misma, ¿verdad? Bien, te aclaro las opciones de lo que me planteas. Yo soy el socio, yo soy uno de los socios y la heladera es mía. Y vos, todos ustedes son mi otro socio. Y yo llevo la heladera. ¿Cuáles son las condiciones o las posibilidades que puedo tener en esto? Primero, yo puedo decir, mira, la heladera es mía y se la presto a la consultora. Punto 1. Punto 2, la heladera es mía, pero se la alquilo a la consultora. Punto 2. Punto 3, mira, esta heladera es mía, pero yo quiero aportarle a la consultora esta heladera. O sea, que ya no va a ser mía, sino que ahora se la entrego a la consultora. Todos estos ejemplos son distintos, a pesar de que el hecho físico es el mismo, es la heladera, pero las situaciones no son las mismas patrimonialmente. Si yo te la presto, la heladera sigue siendo mía. Si yo te la alquilo, la heladera sigue siendo mía. Ahora, si yo te la entrego para que forme parte de la estructura patrimonial de la consultora, ahí ya no es mía. Ahí ya sí forma parte la heladera de la estructura patrimonial de la consultora. ¿Se ven las diferencias? Entiendo, profe, sí. Gracias. ¿Ok? Esas son las diferencias. Entonces, en algunos casos vas a tener que ver ahí si es activo o no, en función a cuál sea la situación. Perdón, ya que tocaste el ejemplo que fue tu ejemplo original. Es mía y te la presto. Sí. Es mía y te la alquilo. Es mía, pero te la dono. Y es mía, pero te la doy como formando parte del capital. O sea, formando parte de la estructura de la consultora. Si yo te la presto o te la alquilo, siguen siendo mía. Si yo te la doné o yo la entregué como parte de mi aporte a la sociedad, ya no es mía, sino que forma parte de la consultora. Pero en estos dos casos, al último, el efecto no es el mismo, y ahora cuando veamos las variaciones, ahí vas a ver la diferencia. Pero lo importante es que lo que estamos buscando tener claro es cuándo es de la consultora y cuándo no, para ver si forma parte de su activo o no. Bien. Avanzo con este cuadrito y díganme a ver si los vemos. Voy a salir de acá, voy a volver a entrar a ver si. Salgo un minuto y vuelvo a entrar. Puedo correr la filmina, me espero un minutito. Bueno, mientras intento correr la filmina, lo que nosotros vamos a ver ahora es lo que llamamos álgebra patrimonial. Álgebra es simplemente la suma y resta de los movimientos que puedo tener en los elementos patrimoniales. Y pregunto, ¿cuáles son los elementos patrimoniales? Que ya lo dijimos.
Activo y pasivo. Únicamente. Si yo tengo dos elementos patrimoniales, ¿cuáles son las variaciones que yo puedo tener en esos elementos? Y solamente dos. O aumentan o disminuyen. ¿Correcto? Por eso se llama variación. Solamente dos. O aumentan o disminuyen. Es decir, que en definitiva, las variaciones patrimoniales individuales, es decir, modificando un solo elemento, pueden ser solo 4. O aumenta o disminuye el activo, o aumenta o disminuye el pasivo. Eso es lo que llamamos, y que no puedo pasar de pantalla, las variaciones patrimoniales. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Aumento o disminución de activo, aumento o disminución de pasivo. Si en la ecuación patrimonial, vuelvo a ver si la puedo compartir acá. ¿Se ve la pantalla, la gráfica? No, profe. ¿No se ve? No, profe. Yo andamos complicado hoy con... A ver, salgo de nuevo. Por ahí si hay chicos que los tengo en sala, les doy ingreso, pero por ahí si no ingresan es porque tenemos un problema con con la conectividad, pero sí lo estoy viendo en pantalla. ¿Se ve la pantalla con los gráficos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Bueno, fíjate. Estoy parado en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda, acá dice patrimonio de la persona humana. ¿Y cuál es el patrimonio de la persona humana? Tiene sus activos, tiene sus pasivos, que son sus deudas, y tiene su patrimonio neto. Pero a su vez, esta persona humana tiene otros dos patrimonios de afectación que son de su propiedad, que es la empresa XX y la empresa ZZ. O sea que estas empresas también son de la misma persona humana. Entonces, cuando nosotros armamos el patrimonio de la persona humana, ¿qué tendrá como activo? Todos los bienes patrimoniales personales, y dentro del activo, porque son de su propiedad, ahí estarán formando parte estas dos empresas que esa persona humana es la dueña. Entonces, fíjate la primera empresa, XX. La empresa XX, si yo tengo un activo, supongamos que de 100, y tengo un pasivo de 80, 100, lo hago más chiquito, mejor. El pasivo en vez de 80 lo voy a poner 20. Si tengo un activo de 100 y tengo un pasivo de 20, mi patrimonio neto es 80. O sea que ese patrimonio neto de 80 viene a formar parte del activo de esa persona humana relacionado con la empresa XX. Si la empresa ZZ tiene un activo por 200 y tiene un pasivo por 50, 200 de activo menos 50 de pasivo, patrimonio neto 150. Quiere decir que ese patrimonio neto de la empresa ZZ por 150 viene a formar parte del activo de la persona humana. Y aparte la persona humana tendrá sus activos de uso familiar, lo que tiene la casa, si tiene un vehículo o lo que fuese. Entonces, fíjate cómo nosotros estamos hablando de una persona humana que a su vez, aparte de su patrimonio personal, tiene lo que llamamos un patrimonio de afectación que él utiliza para, en este caso, dedicarle a dos empresas, XX y ZZ. ¿Se ve la gráfica? ¿Se ve la idea? Sí, profe. Bien. Profe, en caso de que la empresa XX tenga un patrimonio neto en negativo, ¿pasaría a ser un pasivo?
Ahí, exactamente, ahí lo pondrías, o lo pones en activo restando, o lo pones como pasivo. ¿Sí? O lo pones como pasivo acá, o si fuese activo lo pondrías en signo menos, que resta. El efecto es exactamente el mismo. Gracias. Ahora quiero ver de pasar a la que sigue. A ver si podemos. Voy a salir de nuevo. A ver si. Bien. Acá sí puede andar. Paso a compartir nueva pantalla. Álgebra contable. ¿Se ve la pantalla que dice álgebra contable? Sí, profe. Bien. Fíjate lo que vamos a hacer. ¿Qué tenemos acá? Ecuación patrimonial, ¿correcto? Activo a la izquierda, pasivo y patrimonio neto a la derecha, que es lo que vimos recién gráficamente. Fíjate lo que queremos hacer. Vamos a analizar la primera de la variación patrimonial, que la vamos a describir como aumento de activo. Y acá, fíjate el concepto genérico. ¿Para qué utilizamos la contabilidad? Una de las funciones que tiene la contabilidad es, a través de un informe que decimos que se hace al final del proceso, es saber si al ente le fue bien o le fue mal. Es decir, si ganamos o perdimos. Si el ente tiene fin de lucro, si ganaste o perdiste. Si el ente no tiene fin de lucro, si los ingresos superaron a los déficits. Y a eso, ¿cómo lo vemos? A través justamente de las variaciones patrimoniales. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos las variaciones de los dos elementos patrimoniales, activo y pasivo, aumenta o disminuye, esa variación impacta y tiene su efecto en el patrimonio neto. Y el hecho que tenga un efecto en el patrimonio neto es efecto en la riqueza. Si ese patrimonio neto aumenta, genial, nos fue bien. Si ese patrimonio neto baja, estamos en el horno, bajamos, no nos fue bien. Entonces, nosotros analizamos, y eso es conceptual en todas las contabilidades. ¿Qué es? ¿Cómo sabes si ganaste o perdiste? Y yo eso lo puedo analizar sabiendo de que los aumentos o las disminuciones de los elementos patrimoniales, cuál es el efecto que causa en el patrimonio neto, o sea, en la riqueza. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer, a ver si podemos verlo. A ver si podemos verlo. Voy a suponer que el activo aumenta. ¿Sí? Supongamos que el activo está acá, aumenta. Si el activo aumenta, ¿sigue manteniéndose el signo igual acá, al medio? Si solo el activo aumenta. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Ajá. Si yo subo el activo solamente a la izquierda, el pasivo lo dejo igual y el patrimonio neto lo dejo igual, ¿este signo se mantiene igual o ya no son iguales? No son iguales. No son iguales, correcto, no son iguales. ¿Y cómo puedo hacer yo para que vuelvan a ser iguales sabiendo, como decía arriba la consigna, manteniendo constante el pasivo? O sea, lo que yo estoy buscando hacer es, si el activo aumenta y el pasivo se mantiene constante, ¿cuál es la única posibilidad para que nosotros volvamos a estar en igualdad? ¿El pasivo disminuye? No, constante. Acá dice arriba. Fíjate arriba, dice manteniendo constante el pasivo. ¿El activo disminuye o el patrimonio neto aumenta? Neto. A ver, vuelvo a plantearlo. ¿Cuál es la situación? Aumento de activo. Acá está puesto. ¿Lo ven?
Y lo que quiero ver es qué pasa en la parte derecha de la gráfica, sabiendo que el pasivo se mantiene constante. Aumenta el patrimonio neto. La única forma en que esto se pueda solucionar, efectivamente, es que el patrimonio neto aumente. A ver, déjame, voy a salir acá porque no logro hacer pasar la filmina. A ver, dame un minutito. Complicado andamos. A ver. A ver. ¿Se ve la pantalla con la gráfica? Sí, profe. Bueno, veamos si la podemos ver. Bueno, aumento de activo, perfecto. Y su efecto en el patrimonio neto, manteniendo constante el pasivo. Supongamos que aumenta el activo. Dijimos que no se mantiene igual, ¿así es? Cambia en vez de igual, ahora es desigual, ¿así es? Sí, profe. Bien. ¿Y cómo dijimos que tendría que hacer para volver a igualdad? Si el pasivo está igual. Lo mismo que aumenté en el activo, se lo agrego al patrimonio neto. ¿Y ahora son iguales? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál es el efecto que causa el aumento de activo? ¿Cuál es el efecto en el patrimonio neto que causa un aumento de activo? ¿Puedes repetir, profe? No lo escuché. ¿Puede repetir? Sí. Yo acá dije aumento de activo, que es lo que dijimos recién. A ver si puedo. Sí. Fíjate, lo hago de nuevo. Me fui a la anterior. Con esto partimos. Estamos de acuerdo, ¿no? Son iguales, ¿sí? Sí. Bien. Aumento. Perfecto. Ahora ya no son iguales. Bien. Pasivo, acordate que no se mantiene constante, como dice arriba la consigna. Entonces, pasivo no lo toco. Entonces, para que esto vuelva a ser igual, lo que nosotros aumentamos en el activo, ahora se lo tengo que aumentar al patrimonio neto. Y ahora sí son iguales. Entonces pregunto, ¿cuál es, ante un aumento de activo, cuál es el efecto en el patrimonio neto si el pasivo se mantiene constante? ¿Cuál es el efecto? Aumenta. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta el patrimonio neto. Aumenta. ¿Y si aumenta es bueno o es malo? Es bueno. Bueno. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto refleja La riqueza. riqueza del Perfecto. Vamos en esto. Fíjate ahora. Son iguales, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Disminuye el activo. Disminuye el activo. Fíjate, le saco un pedazo de activo. ¿Son iguales? No. No. ¿El pasivo se modifica? No, Entonces, ¿cuál es la única forma que tengo para que esto sea igual? que disminuye el patrimonio neto. Exactamente. Entonces, si el activo disminuye, ¿qué pasa con el patrimonio neto si el pasivo es constante? Disminuye. También disminuye. ¿Es bueno o es malo? Malo porque mi riqueza disminuye. O sea, la relación es directa. Activo aumenta, a pasivo constante, patrimonio neto aumenta. Activo disminuye, a patrimonio neto, a pasivo constante, patrimonio neto disminuye. ¿Es claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos antes que pasemos al pasivo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya vamos a dejar el activo constante y es el pasivo el que vamos a modificar. Vamos al pasivo ahora. Estamos en suma igual acá, ¿sí? Antes que pongamos nada, ¿qué te parece que puede pasar acá? ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno, genial, Creo que perfecto. bueno, profe. Fíjate. Saco pasivo, ya no son iguales, ¿ok? Y eso que saqué del pasivo, para que sean igual, se los tengo que aumentar al patrimonio neto para que ahora sí sean iguales. Y esto es bueno.
O sea que cuando el pasivo baja, o sea que tengo menos deuda, bueno para nosotros. Patrimonio neto aumenta. ¿Y esto? Malo. 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 Fíjate, si el pasivo aumentó, no estamos igual. Si el activo es igual, la única forma para llegar a la igualdad es Disminuir el bajar el patrimonio patrimonio neto. neto. Bien. Eso es lo que nosotros llamamos las variaciones patrimoniales individuales, o sea, un elemento. El segundo grupo, que son las llamadas simultáneas de activo y pasivo, todas, al hacer álgebra, o sea, suma y resta, vuelven a caer en alguna de las 4 que acabamos de ver. O sea que por más que sean simultáneas, por más que sean estas todas que están acá, estas vuelven a caer en alguna de las individuales. Creo que tengo... acá tengo un número. Fíjate el número. Fíjate el número. ¿Estamos de acuerdo con activo igual a pasivo en patrimonio neto? ¿Da igual? Debía haber. Perdón, izquierda y derecha. ¿Da igual? 200, 200. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Decime, frente a esto, ¿qué me queda? Perdón, esta A chiquitita que estoy viendo abajo es cuando aumenta o D cuando disminuye, ¿sí? Decime cuánto pongo. ¿Activo? Activo 280. Bien. ¿Pasivo? Igual. Igual. Bien. ¿El neto? Hacer el 230. cálculo. ¿Cuánto? 230. 230. ¿Es bueno o es malo? Bueno. ¿Es bueno o es malo? Bueno. Favorable, porque de tener 150, ahora tengo 230. Quiere decir que cuando yo tengo un aumento de activo y manteniendo constante el pasivo, tengo un efecto favorable en el patrimonio neto. Aumenta. O sea que esto es carita feliz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a este otro. Decime qué pongo. 160. 160. Bien. ¿Pasivo? 50. 110. Igual. ¿Neto? Más 110. Más Bien. 110. ¿Bueno o malo? Malo. Malo. ¿Por qué? Activo que disminuye, pasivo constante, desfavorable. Bien. Vamos acá. Decime qué pongo. 200. Activo igual, constante, no lo toco. Bien. Pasivo, 90. bueno o malo. Favorable o Malo. desfavorable. Desfavorable. Favorable o desfavorable. Malo. Desfavorable. Porque 110. tenía 150 y ahora tengo 110. Último. Decime qué pongo. 200 de activo. 200 y 30. Pasivo. 30 de ¿Cuánto? pasivo. 30 de Bien. 30 al pasivo. ¿Favorable o desfavorable? Y patrimonio neto. Favorable. Favorable. ¿Desfavorable? Sí. Favorable. Favorable. 180. Favorable. Porque tenía Favorable. 150 y ahora tengo 170. ¿Está bien? En síntesis, las variaciones individuales que nosotros vamos a tener son estas 4. Activo que aumenta o disminuye y el pasivo es constante, o pasivo que aumenta o disminuye, el activo es constante. Y ese es el efecto. De estas 4, 2 son las que me gustan, cuando el activo aumenta o el pasivo disminuye, y las otras 2 que, bueno, ocurren, pero el efecto es desfavorable. Activo disminuye, pasivo aumenta, recordando que el otro elemento se mantiene constante. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. ¿Cuál es la recomendación? Buscar la clase de la unidad número 4 para que ya la tengamos lista para las clases prácticas que van a tener en esta semana. Y nos volvemos a encontrar los que mañana a la noche, los que van a clase teórica de 20 a 22, o el viernes de día 12, lo que venimos a la clase de la mañana. ¿Alguna duda de lo visto? ¿Alguna consulta en particular?
Ahí nos quedó pendiente la pregunta original que hizo un compañero del tema de compra de deuda. Fíjate que recién estamos analizando aspectos básicos para no meternos en temas más complejos, pero lo vamos a contestar, ¿ok? No es que me olvide, simplemente que no. Necesitamos empezar por lo más simple. ¿Estamos? Sí, profe, Bien. muchas gracias. Sí, Una profe. recomendación más. A partir del mañana, miércoles y el viernes, el requisito para estar en sala todos tienen que estar identificados y tienen que tener su foto. Hay algunos que no tienen fotos. Si no tienen fotos, en las salas no pueden estar, ¿sí? Tienen que tener su foto de perfil, tipo DNI o alguna foto que se le vea totalmente la cara, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces durante la semana, de acuerdo a las comisiones. Cualquier consulta a la plataforma. Dale, buen día a Hasta luego, todos. profe, gracias. Muchas gracias, Hasta profe. luego, gracias. Chao, profe. chao a todos. Chao, chao.